El primer tema que vamos a ver el día de hoy es la Trinidad. Es un tema bien importante y a su vez complejo. ¿Por qué? Porque la Trinidad es una de las cosas de Dios, porque hay muchas cosas, definitivamente hay muchas cosas de Dios que no podemos comprender, definitivamente. Por más que tú quieras buscarle, quieras hallarle, siempre habrá algo de Dios que no vamos a poder comprender. Eso es una de las tantas cosas que hacen a Dios, Dios. Si nosotros pudiéramos comprender por completo a Dios, Dios dejaría de ser Dios. ¿A poco no? Y la verdad es que hay muchas personas que intentan comprender absolutamente todo de Dios, pero si tú intentas comprender todo de Dios, dejaste de buscar al Dios verdadero y a veces estás buscando a un Dios imaginario. Entonces hay muchas cosas, muchas respuestas que no vamos a obtener. Y la Trinidad es una de las áreas que hoy vamos a tratar de explicar, pero que va a ser muy difícil comprenderla. ¿Ok? Entonces vamos a ver una explicación de acuerdo a su palabra, pero aún así, pues va a haber muchas cosas que tal vez nos quede la duda cómo funciona completamente la Trinidad. Entonces vamos a empezar a leer. Alguien que pueda leer, por favor, primera de Timoteo capítulo 2, versículo 5. Yo lo leo. Yo la leo. Pues hay Erika, un por Dios. favor. Sí, gracias, pastor. Pues hay un Dios y un mediador que puede reconciliar a la humanidad con Dios y es el hombre Cristo Jesús. Ok, aquí vemos que solamente hay un Dios. Y ese es el primer punto que vemos el día de hoy. Dios es uno. No creemos que Dios es tres dioses diferentes. Dios es un solo Dios. Y ahí es donde está la cuestión importante de la Trinidad, que no son Dios, o sea, aunque es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, pero no son tres dioses, es un solo Dios. Y los tres habitan dentro de un solo Dios. Y los tres son un solo Dios. Eso es impresionante. Ahora, ¿se acuerdan que hablamos alguna vez de espíritu y alma y cuerpo? Y hablamos que nosotros somos un espíritu, tenemos un alma y habitamos dentro de un cuerpo, pero a fin de cuentas somos una sola persona. No solo eso, sino que también vemos, por ejemplo, Dios habla del matrimonio y cuando Dios habla del matrimonio dice que de los dos se convierten en una sola carne, ¿ok? O sea que aunque mi esposa y yo somos dos personas diferentes, pero a los ojos de Dios somos uno. Esos son algunos de los ejemplos que más o menos nos pueden ayudar. Hay algunos otros ejemplos que a veces se utilizan, como por ejemplo el agua. El agua, conocemos todos el agua, pero también conocemos que el agua tiene tres estados diferentes, ¿no? Los estados de la materia. Conocemos el que puede ser gaseosa, el agua, ¿verdad? Puede ser un vapor, puede ser sólida, un hielo, y puede ser líquida. Pero a fin de cuentas, la fórmula sigue siendo la misma, H2O, y sigue siendo agua, nada más que es distinta su composición. Entonces, ese es otro ejemplo de cómo podríamos decir que funciona la Trinidad, pero aún así no nos logra explicar por completo la Trinidad, porque aquí vemos un solo Dios y con tres personas diferentes. Y cuando me refiero a personas, no quiere decir que sean personas como nosotros, sino que es un Dios con tres personalidades distintas. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Quién de ellos es más importante? Ninguno de los tres es más importante, porque son uno. No es más importante Dios Padre, no es más importante Dios Hijo y no es más importante Dios Espíritu Santo. Los tres
son igual de importantes y es interesante conocer que muchas veces en la Biblia vemos cómo alguno de ellos tres toma la dirección, toma la guianza y los otros dos se ponen bajo su guianza. Pero después eso cambia y eso lo vemos distintas veces en la palabra de Dios. De hecho, por ejemplo, cuando en la Biblia se divide en, quiero decirlo de esta manera, como si se dividiera en tres tiempos, ¿ok? El primer tiempo, que es el Antiguo Testamento, es cuando Dios Padre casi todo el tiempo era el que estaba llevando la dirección del pueblo de Israel, ¿no? Jehová de los ejércitos, Dios Padre, el Adonai y muchos otros nombres hebreos que vemos en el Antiguo Testamento. Llega el Nuevo Testamento y vemos lo que es la vida de Jesús en los cuatro evangelios, perdón. Mateo, Marcos, Lucas y Juan son cuatro evangelios, cuatro libros que nos hablan acerca de la vida de Jesús. Y después de eso, en Hechos, bueno, esos cuatro libros serían la parte que le corresponde al Señor Jesús estar guiando. Y después en Hechos vemos hasta el día de hoy cómo el Espíritu Santo es el que de cierta manera lleva la batuta de todo. ¿Ok? Pero aún así Dios sigue siendo uno. No nos confundamos, Dios no son tres dioses, es solamente un Dios. Ahora vamos a ver esto desde el principio. En el primer versículo de la Biblia, en los primeros tres versículos de la Biblia, vemos a los tres obrando en un mismo lugar. ¿Quién puede leer, por favor, Génesis capítulo 1, versículos del 1 al 3, por favor? Génesis 1, pastor. Sí, Génesis 1, del 1 al 3. ¿Sí se ve? Pero sí, ya. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. La tierra no tenía forma y estaba vacía, y la oscuridad cubría las aguas profundas, y el Espíritu de Dios se movía en el aire sobre la superficie de las aguas. Entonces Dios dijo, que haya luz, y hubo luz. Wow, fíjense cómo aquí vemos a los tres obrando en un momento. Dice, en el principio creó Dios, estamos viendo a Dios, Padre, creó los cielos y la tierra no tenía forma, estaba vacía, la oscuridad cubría las aguas profundas. Luego dice, el Espíritu de Dios se movía en el aire sobre la superficie de las aguas. Y entonces Dios dijo, y cuando Dios dice, ese es Jesús. ¿Ok? Fíjense lo que dice Juan capítulo 1. Ahora sí, ¿quién puede leer del 1 al 4? Es Juan 1 del 1 al 4. ¿Quién lo puede leer? Yo. Gracias, Isaac. En el principio la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de él, y nada fue creado sin él. La palabra le dio vida a todo lo creado, y su vida trajo luz a todos. Ok, ¿quién es la palabra? Jesús. Jesús es la palabra. Jesús existe desde el principio. ¿Ok? Jesús no es algo nuevo, Jesús no es algo que llegó en la historia de Navidad que conocemos, sino que Jesús existe desde el principio. ¿Por qué? Porque es Dios. Entonces, en Génesis 1, del 1 al 3, vemos cómo está Dios creando todo, el Espíritu Santo moviéndose, y de pronto Dios dijo, y ahí está Jesús, sea la luz. Ahí están los tres. Pero después la palabra de Dios se encarnó. ¿Ok? Y ahorita vamos a ver eso.
pero solamente quiero leerles un versículo más adelante en Génesis 1, versículos 26 y 27. Cuando Dios crea al ser humano, fíjense lo que dice. Génesis 1, 26 y 27. Por favor, que alguien lo lea. Yo lo leo. Sí, gracias. Entonces Dios dijo, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen para que sean como nosotros. Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Ok, entonces, fíjense, Dios dijo y después dice, hagamos. ¿Cómo es así? Estamos en el principio, estamos cuando Dios estaba creando todo y Dios dijo, hagamos. ¿A quién se refiere con hagamos? Pues si Dios fue el que nos creó, solamente lo que estamos viendo es una plática que está ocurriendo entre Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Dios dijo, hagamos. Y cuando vemos la palabra ahí, Dios está hablando, es una palabra hebrea que es Elohim. Y lo interesante de esa palabra Elohim es que es una palabra plural. Es una palabra que no es solamente de una persona. Cuando hablamos de Elohim, se está refiriendo a varios. Entonces ahí vemos cómo Dios, aunque es un solo Dios, pero a fin de cuentas tiene tres personalidades: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Los tres están desde el principio. Hay quienes podrían decir que el Hijo fue creado por Dios. Eso no es así. Los tres existen por la eternidad. Son eternos. ¿Ok? Hay quienes dicen que el Espíritu Santo es una fuerza de Dios, no es Dios. Eso es una mentira. Entonces, esta verdad de la Trinidad es una verdad que aunque no podemos comprender en su totalidad, pero debemos de creerla. Vamos a ver cómo Jesús dice. Él mismo dice que Él es Dios. Juan capítulo 10, versículo 30. Por favor, que alguien lo lea. Juan 10, 30. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Sí, No, sigue ¿sí leyendo. era ese o no? Sí, Sí. no era ese, pero ahorita explico por qué. Síguelo leyendo, Kerlin, por favor. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que antes del nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Ok, muchas gracias, Kerlin. Yo me equivoqué. Ese no es Juan 10, 30. Ese es, para que lo pongan en sus anotaciones, ese es Filipenses 2, del 5 al 11. ¿Ok? Y ese está bien. Juan 10, 30 es el que está arribita, que dice, el Padre y yo somos uno. ¿Ok? El Padre y yo somos uno. Jesús hizo esa declaración. El Padre y yo somos uno. Esa es una declaración, de hecho, es la declaración por la cual Jesús fue a la muerte. Porque no hay nadie que se pueda hacer como Dios. Y entonces los judíos dijeron, ¿cómo este
este hombre quiere hacerse como Dios. Y es que la verdad es que él sí es Dios. Por eso él decía, el Padre y yo somos uno. Qué impresionante es ver que Jesús es uno con Dios. Jesús es Dios completamente, completamente. De hecho, Jesús, cuando estuvo en la tierra, era 100% hombre, pero también era 100% Dios, que es lo que leyó Kerlin en Filipenses 2. Lo repito, es Filipenses 2, del 5 al 11, que hay un error ahí en el documento. Y fíjense, en eso que leyó Kerlin dice, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús, que aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. Jesús, por amor a nosotros, dijo, ¿sabes qué? Voy a dejar mi deidad tantito en el cielo y voy a convertirme en hombre. Y todo lo que vemos que Jesús hizo en la tierra, no lo hizo en su autoridad de Dios, como la creación que leímos en Génesis, donde Dios dijo, sea la luz, y la luz se hizo por el poder de Jesús como Dios. Aquí estamos viendo a Jesús en la tierra, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, haciendo todo lo que hizo, pero en su capacidad humana, pero con algo muy importante, con el Espíritu Santo dentro de él. Con eso que nos enseña Jesús, que tú y yo, con el Espíritu Santo, podemos hacer mucho más de lo que estamos haciendo hoy en día. El Espíritu Santo está dentro de nosotros y hay mucho más que el Espíritu Santo quiere hacer a través de nosotros. Y a veces por nuestra falta de fe, por nuestra falta de confianza, por nuestra falta de creer lo que Dios puede hacer, nosotros no lo hacemos. Por el Espíritu Santo, Pedro camina en el agua. Por el Espíritu Santo, Pedro sanaba a los enfermos con su sombra. Por el Espíritu Santo, Pablo sanaba a los enfermos con sus pañuelos. Por el Espíritu Santo, Jesús resucitó. Por el Espíritu Santo vemos cómo Dios hace, bueno, en una ocasión Felipe en el libro de los Hechos, por el Espíritu Santo, Felipe desaparece de un lugar y aparece en otra ciudad completamente distante, a kilómetros de distancia. Todo es hecho por el Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo que habita en ti y habita en mí. Y que tú y yo podemos el día de hoy ser usados por ese maravilloso Espíritu Santo. Es una de las maravillas de la salvación, es una de las maravillas de que Dios habita hoy dentro de nosotros. Eso es definitivamente glorioso. Así que aquí vemos cómo Jesús, siendo Dios, renunció para convertirse en hombre. Renunció a todos sus privilegios divinos, dice aquí lo que leyó Kerlin, y adoptó la humilde posición de un esclavo. Nació como un ser humano cuando apareció en forma de hombre. Cuando aparece en forma de hombre, a eso es lo que le llamamos la encarnación de Jesús. ¿Ok? Eso es la encarnación de Jesús. Jesús en realidad es el Hijo de Dios, la palabra de Dios, pero un día se encarna y viene a habitar en el vientre de María, a nacer de forma humana. Pero en realidad Dios no es humano. Dios es Dios. Qué impresionante. Son misterios que podemos tratar de comprender, pero no lo conoceremos 100%. Jesús, fíjense, se humilló en obediencia a Dios. Y aunque Dios es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, pero aquí vemos como Jesús, imaginemos que aquí están Jesús y Dios, y Jesús se humilla debajo de Dios para hacer la obra que tenía que hacer.
Para ellos, a ellos no tienen un lugar como de importancia. Y quiero puntualizar esto, porque hay muchas personas que creen que Dios Padre es el más importante, después sigue Jesús y después el Espíritu Santo. Y eso no es así. Hay momentos donde, si quisiéramos verlo en importancia, el Espíritu Santo obra y Dios Padre y Dios Hijo se acomodan debajo de él. Y de pronto Jesús y Dios Padre y Espíritu Santo se acomodan acá. Y de repente Dios Padre y Jesús y el Espíritu Santo. Pero para ellos no hay importancia. Ellos tienen bien conscientes, ellos saben que ellos siguen siendo Dios. Es la maravilla de la Trinidad. Ellos trabajan en un equipo perfecto, dándose gloria el uno al otro. Si te das cuenta, lo último que leyó Kerlin dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Cuando tú y yo decimos Jesús es el Señor, también le estamos dando gloria a Dios Padre. Cuando decimos el Espíritu Santo es el Señor, le estamos compartiendo la gloria a Jesús, la gloria a Dios. Es maravilloso. Tenemos que aprender a trabajar en equipo como ellos trabajan en equipo. Los que estamos casados en nuestro matrimonio tenemos que aprender a trabajar de esa manera en equipo, sabiendo que a veces nuestra esposa recibirá la gloria o la aprobación, a veces nosotros como hombres, pero no importa. ¿Por qué? Porque somos uno solo delante de Dios. Y tenemos que aprender a compartir eso en Cristo. Entonces ya vimos que Jesús es Dios y ahora vamos a ver que el Espíritu Santo es Dios también. Job capítulo 33, versículo 4. Por favor, alguien que lo pueda leer. Alguien, aunque haya leído, si lo quiere leer, Job 33, 4. Lo leo. Dios me ha creado y el aliento del Todopoderoso me da vida. Eso. El Espíritu de Dios me ha creado. Perdón, para aquellos que llegan a decir que el Espíritu Santo no es Dios, si el Espíritu Santo no fuera Dios, entonces Él no podía crear. Porque en el universo solo hay alguien que crea y ese es Dios. Nosotros en realidad no creamos, sino que usamos ese don del creador para hacer algo, pero de algo que ya existe, ¿cierto? No hay nada que nosotros creemos, nadie. Hay inventores, hay personas que hacen algo, pero con algo que ya existe. Ninguno de nosotros tenemos la capacidad de crear algo de la nada. De hecho, hay una ley que dice que nada se crea, que la materia no se crea, ni se destruye, sino que se transforma. Bueno, el único que es capaz de crear es Dios, que de la nada hizo el todo. Tú y yo tomamos algo, tomamos un lápiz, tomamos un cuaderno, pero ya existe. Y hacemos algo y lo planeamos. O tú y yo, pensemos, la persona que hizo los hermanos Wright, que hicieron el avión. Bueno, ellos tomaron ciertas cosas que ya existían para poder crear el avión, aún bocetos de años antiguos para que ellos pudieran crear algo o inventar algo que en realidad no lo crearon, sino que unieron ciertas partes. Nuestro Dios sí es capaz de crear. Y quiero decirte algo, de hecho, nuestro Dios el día de hoy es capaz de crear. Dios es capaz de hacer de la nada algo. ¿Ok? Dios sigue siendo creador, no dejó de ser creador. Y aquí vemos cómo Job dice, el Espíritu de Dios me ha creado y el aliento del Todopoderoso me da vida. Está diciendo que el Espíritu Santo es el creador, el que da vida, y Él es el Todopoderoso. Algo maravilloso es que ese Espíritu Santo vive dentro
de ti. Ese Dios todopoderoso habita dentro de ti. Y eso es glorioso. Juan capítulo 4, versículo 24. ¿Nos lo pueden leer, por favor? Juan 4, 24. ¿Escuchan? ¿Sí? Dice, Sí, pues Dios es espíritu, por eso todos los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. ok. Dios es espíritu. El Espíritu Santo es Dios y Dios es espíritu. De hecho, la Biblia dice que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Es maravilloso. Y nosotros, para poder comunicarnos con Dios y entender las verdades de Dios, definitivamente tenemos que, como ya lo vimos en temas anteriores, estar vivos espiritualmente. Estar vivos espiritualmente. Todo eso solamente sucede y puede suceder por Dios. ¿Ok? Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 16 al 18. ¿Qué dice? Yo. Dice, en cambio, cuando alguien se vuelve al Señor, se vuelve al Señor, el velo es quitado, pues el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Amén. En estos versículos dice el Señor, quien es el Espíritu. Aquí estamos viendo a Jesús y al Espíritu Santo en estos mismos versículos. Fíjense en las letras en negritas. Dice, cuando alguien se vuelve al Señor, hablando de Jesús, el velo es quitado. Después dice, el Señor es el Espíritu. Qué interesante, porque no solo nos está diciendo que el Señor y el Espíritu trabajan juntos, sino está diciendo el Señor es el Espíritu. Eso está clarísimo. Después también más adelante en el 18 dice el Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él mientras estamos siendo transformados a su gloria. Entonces, ¿qué quiero decirte con esto? Aquí vemos a Jesús y al Espíritu Santo trabajando juntos, porque son Dios. Qué bello, qué bello. Tenemos un Dios maravilloso. De hecho, en el Antiguo Testamento, en varias ocasiones, tú puedes ver a la Trinidad trabajando juntos. Y se aparecen por ahí de vez en cuando. Es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y los vemos de igual manera trabajando en el Nuevo Testamento. Y el día de hoy siguen trabajando. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y podemos conocerlos a los tres. Cada uno de los tres tiene un carácter diferente. Tiene características diferentes, una personalidad diferente. Y lo interesante es que tenemos que aprender a conocer a los tres. Quiero dejarles de tarea como seguramente ya lo han hecho, pero si pueden vean la película de La Cabaña. La película de La Cabaña o el libro, digo, para quien lo quiera leer después, es un libro muy, muy bonito, igual que la película, muy similares con sus pequeñas diferencias, pero
en la película podemos ver esa comunión y comunidad entre Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Es una película que logra, a través de una novela, explicar de una manera tal vez sencilla y bastante bonita cómo es la relación entre Padre, Hijo y Espíritu Santo, y también cómo es esa relación con el ser humano, ¿no? Entonces, si pueden en la semanita, vean la película. Yo creo que nos puede ayudar a comprender mucho esto. La unidad de Dios. También vemos en varias ocasiones a los tres juntos. Fíjense, Marcos capítulo 1, versículo 10 y 11. Alguien que nos lo lea, por favor. Yo lo leo. Cuando Jesús salió del agua, vio que el cielo se abría y el Espíritu Santo descendía sobre él como una paloma. Y una voz dijo desde el cielo: Tú eres mi Hijo, muy amado, y me das gran gozo. Ok, en esta parte, cuando Jesús es bautizado, vemos a los tres. Vemos al Hijo que desciende al río Jordán para ser bautizado. Vemos al Espíritu Santo que dice la Biblia que desciende como una paloma, y de repente se escucha una voz. ¿Y qué dice la voz? Él es mi Hijo amado. Obviamente es el Padre. Si está diciendo que Él es su Hijo, pues es el Padre. Ahí están los tres. En el momento del bautismo de Jesús, vemos a los tres obrando. No solo eso, sino que en la visión, en la misión que Dios nos deja, que Jesús nos deja, en Mateo capítulo 28, miren cómo lo dice. ¿Quién puede leer Mateo 28 del 18 al 20, por favor? Yo lo leo. Gracias. Se acercó y dijo a sus discípulos: Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Wow, muchas gracias, Regi. Aquí vemos, por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre de ¿quién? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, en realidad, la palabra Trinidad no viene en la Biblia, ¿ok? Por si alguien la quiere buscar en algún momento, quiero decirte que no la vas a encontrar. La palabra Trinidad no está en la Biblia. Pero podemos encontrar muchos versículos que nos enseñan acerca de esta verdad. Este es uno de ellos. Si alguno de ellos tres no fuera Dios, pues no lo tendríamos que bautizar a los discípulos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Como los tres son Dios, un único Dios, Jesús nos manda a bautizar a los nuevos discípulos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y terminamos con este último versículo. Es en una carta de Pablo que está en Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 14. Por favor, que alguien lo lea. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Perfecto, muchas gracias. Fíjense, la gracia del Señor Jesús está hablando de como cada uno, algunas cosas que da cada uno de ellos. La gracia que nos la dio el Señor Jesucristo, el amor que viene del Padre y la comunión del Espíritu Santo. Nosotros, la verdad es que bebemos o tomamos de cada uno de ellos. ¿Ok? Alguna pregunta que podríamos hacernos es, bueno, ¿y a quién tenemos que orarle? ¿No? Y quiero decirte a cualquiera de los tres. ¿Sí? Hay veces que oramos al Padre, hay veces que oramos al Hijo y hay veces que oramos al Espíritu Santo. ¿A quién debemos de adorar? A los tres. Adoramos al Padre y le cantamos al Padre. Adoramos al Hijo, le cantamos al Hijo.
y adoramos al Espíritu Santo y disfrutamos de su presencia. Este versículo que leímos es la despedida de Pablo en esta carta y así termina diciendo: la gracia de Jesús, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Ahora quiero decirte esto a ti, que la gracia de Jesús esté sobre ti, que el amor de Dios Padre te llene y que la comunión del Espíritu Santo esté con todos nosotros.